que el Estado tiene que abordar en su conjunto. No hablo exclusivamente del Ejecutivo, hablo de todos los poderes del Estado y de los diversos niveles de gobierno, y de igual forma de la sociedad en general. Entonces, es necesario una política pública que sea de carácter transparente. Con ello no quiere decir que elementos reservados de información o de carácter operativo tengan que ser transparentados. Pero hemos visto que sí, en la realidad ha habido una estrategia publicitaria muy amplia. Recordemos el ingreso del presidente a Durán, recordemos también una serie de operativos que se coordinan con estaciones de televisión, en donde se hacen filmaciones desde el aire, de este tipo de intervenciones, que a la final lo que buscan demostrar es que se está haciendo algo. Entonces aquí se corre el peligro de esta idea de que estamos avanzando. Y una de las formas de no generar cambio en una sociedad es pensar que avanzar hacia el horizonte nos va a permitir llegar a él. El problema es que a cada paso que damos el horizonte se mueve. Entonces hay elementos estructurales que tienen que ser analizados, muy profundos, rompiendo lógicas institucionales que pueden estar bajo dominio de las propias instituciones de seguridad, de las instituciones de justicia, de las instituciones que tienen que ver con la inclusión económica y social, o también con el trabajo transversal importante que tienen que hacer los gobiernos autónomos centralizados, en un llamamiento que deje las banderas políticas, deje estas pugnas innecesarias que hoy se profundizan frente al eventual evento electoral. Entonces, esta situación realmente no clarifica el poder hacer una evaluación. Sí hay elementos importantes. Yo resalto que la declaratoria de conflicto armado interno en su momento fue un elemento importante porque se había llegado a un estado de zozobra, yo diría, de un estado sin norte, cuando tres eventos de forma consecutiva ocurren. El primero de ellos, la fuga de Fito, el líder más importante de los choneros. El segundo, que fue la toma de las cárceles, en donde 169 guías penitenciarios, personal administrativo y policías fueron secuestrados, retenidos en las cárceles. Y el tercero, que fue este ataque de baja monta, porque no era un grupo especializado, pero al final un ataque que conmocionó no solo a la opinión nacional, sino a la opinión internacional y a toda la sociedad cuando ingresan al canal de televisión de TC. Entonces, estos elementos llevan al establecimiento del decreto 111, se define el conflicto armado interno, pero ahí se hacen posteriormente una serie de propuestas, se impulsa una consulta popular y un referéndum. En torno al referéndum, la modificación constitucional está ya en vigencia, hay un cambio en la misión de Fuerzas Armadas, un apoyo complementario, pero veo que estos elementos no se hacen uso. Recuerde usted también, se anunció el asunto de la extradición, y yo justamente mencionaba que debemos pensar que todos estos elementos no son elementos por sí solos de solución. La extradición es un elemento importante porque disuade, pero disuade a un grupo pequeño. Hasta ahora no hemos visto la articulación y el uso de este elemento. Pero no es que estos actos, que yo digo más publicitados que nada, recuerde usted la ruptura de la tabla de consumo, en donde hay un mal entendimiento de la sociedad en general de cuál fue el trasfondo de la elaboración de la tabla, porque hay que distinguir entre lo que era la tabla de consumo y la tabla para la aplicación de penas. Recordemos que el problema de las cárceles en el Ecuador comienza a agudizarse mucho más cuando, después de la construcción de los complejos carcelarios, en el 2014 llegamos a un 0% de hacinamiento y con una capacidad extendida de por lo menos 10 años del potencial crecimiento de la población carcelaria. Pero esto no aguantó ni 2 años, porque en 2 años ya teníamos una sobrepoblación de 2%, porque hubo una visión muy equivocada en ese tiempo, le hablo en el 2014, en donde se penaliza al consumidor. Y más allá de la existencia de la tabla de consumo, la tabla de tráfico ya consideraba que desde 0 miligramos usted podría ser considerado un traficante. Cuando uno lee el Código Orgánico Integral Penal, cuando lee también las prescripciones de la tabla de consumo, se decía claramente que no es el gramaje exclusivamente el único elemento objetivo que puede determinar si una persona es un consumidor o un traficante, que hay otros elementos. Pero no, se vende a la sociedad como que yo rompo una tabla y el problema queda solucionado. Entonces hemos roto la tabla, el problema no está solucionado. Tenemos una nueva misión para Fuerzas Armadas, el problema no está solucionado. Tenemos la extradición, el problema no está solucionado.
Y se comienza a vender esto como la solución, pero a la final no hay decisiones de carácter estructural. Esas decisiones estructurales se siguen postergando en el Ecuador por tiempo, porque no se quiere romper lógicas institucionales, no hay innovación, no hay creatividad, y yo veo que más bien en algunos aspectos hay un retroceso. No podemos descartar que la función de Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, el esfuerzo que hacen estas instituciones también se ve afectado por un sistema de justicia penetrado, débil, pero el esfuerzo de estas instituciones también tiene que ser acompañado de cambios institucionales importantes, porque usted puede tener el 99% de sus miembros comprometidos, pero basta con el 1%, y ahí vienen los cambios estructurales que hace que toda la labor del 99% se vaya al tacho de basura. Entonces, tenemos miembros de la fuerza pública involucrados con redes criminales, tenemos jueces, tenemos fiscales, hemos visto, pero tenemos también una justicia que se mueve al vaivén político, en donde acusa cuando hay intereses políticos y deja de acusar o se hace de la vista gorda cuando hay otros intereses políticos. Entonces la justicia es un elemento fundamental, es un elemento crítico, hay que entrar en una reforma, no en meter la mano a la justicia, hay que entrar en una verdadera reforma. Lastimosamente todos estos aspectos que le menciono requieren recursos, pero en esta venta de humo que estamos viviendo ya por años, en donde se dice una cosa que va a repercutir inmediatamente y a la final, bueno, nuevamente se pone en el tapete otro asunto, se pone las bases militares. Yo lo mencioné en su momento cuando tuve la primera entrevista. Les dije, bueno, no creo que los Estados Unidos hayan solicitado esto, porque uno entendería de que hay un entendimiento previo, pero no, se vende porque se busca en el ciudadano las explicaciones simplistas de que aquí están las soluciones a los problemas. Y esas no son las soluciones a los problemas. Hay elementos internos que tienen que realizarse y lógicamente hay que aprovechar la cooperación internacional amplia con todos los países. El Ecuador no tiene un peso geopolítico para estar posicionándose en los problemas del mundo, porque inmediatamente, mientras hacemos enemigos, también hacemos amigos por otro lado. Entonces, eso se tiene que repensar. Recordemos que cuando se ofreció vender un material bélico de fabricación rusa, que era servible, que estaba en condiciones de utilidad. Entonces, el país de minutos. Bueno, hoy no hay guerra, vendamos. Entonces, mañana vendamos los tanques. No se puede actuar con esa irresponsabilidad. Hay que tener una visión más allá de 1 o 2 años, de 5, 10, 20 años. El mundo está convulsionado. Entonces, se hace este anuncio y yo fui de los pocos, porque yo vi un silencio inmenso, de los pocos que dijo en su momento que cómo es posible que, no sé si me están escuchando porque veo la imagen paralizada. Sí, lo seguimos escuchando, general. Veo que se hace este anuncio y dije, mire, pero no sé si hayan analizado, porque esto de aquí, un estudiante de primer año de Relaciones Internacionales percibe que yo voy a tener una repercusión en el orden comercial. Y mencioné en ese momento, porque investigué rápidamente, exportábamos el 23% del banano a Rusia. Y a la final, mire, pasamos en esta cantaleta de 4 semanas hasta que viene un funcionario acá y nos dice una cosa, pero antes de eso recuerde usted que en diplomacia el silencio significa mucho. Y por otro lado, las acciones con otro tipo de explicaciones significan mensajes claros. Entonces dijo, bueno, hemos encontrado un gusano en el banano y vamos a limitar las exportaciones de banano. Y después dijeron, encontramos una mosquita en un clavel. Y suspendimos exportaciones de claveles. Hubo un daño económico en ese momento. ¿Y qué hizo el Ecuador? Retractarse y decir, bueno, no sabíamos que este material iba para Ucrania, que somos un país de paz, que somos miembros del Consejo de Seguridad Nacional, digamos, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Pero, y esas explicaciones las aceptamos. O sea, la falta de pensamiento crítico la aceptamos como, bueno, cierto ha sido. Pero por favor, un gobernante, supuestamente, y su equipo, deben tener un respaldo de conocimiento, de experiencia, de asesoría, para que las decisiones que se tomen sean decisiones que vayan en firme, no decisiones de estar jugando, le digo, y afectando, porque el efecto existió. Se suspendió temporalmente la exportación de bananos, se suspendió
pero es la credibilidad del país en el contexto internacional, cómo va jugando este tipo de situaciones. General, Pues lastimosamente se actúa para la tribuna local, pero no vemos que también el contexto internacional tiene un efecto porque el Ecuador no vive aislado en la luna, vive en así el es. planeta Tierra. 8:45 general. El día de ayer se suspendió una sesión en la Asamblea Nacional que ha dado criterios en contra, a favor y muy diversos. Las reformas al COPIN, al Código de la Niñez y la Adolescencia, donde justamente también se trata algo relacionado a la seguridad de nuestro país y es juzgar a los adolescentes sicarios como adultos. ¿Cuál es su opinión al respecto, general? Mire, lastimosamente en el país, todo aquello que vaya a buscar un incremento de penas es aplaudido. De hecho, ya lo tuvimos en el 2023 y nuevamente a través de la consulta, que era innecesario porque esto tenía que tramitarse a través de la Asamblea. Y seguimos con esta visión. Entonces, cuando la visión es punir, lógicamente genera el aplauso. O sea, si mañana alguien pone una consulta, que es imposible hacerlo, de que hay que poner un pelotón de fusilamiento y matar a los delincuentes, le aseguro que va a obtener un 80% de aceptación. Pero los derechos no pueden ser colocados a la regla de la mayoría. Esto hay que interpretar. Pero en este caso hay que analizar en términos de legislación comparada y de experiencias en el mundo, desde qué edad podría ser esa persona susceptible a responsabilidad completa de sus actos. Yo creo que esa edad tiene que ser revisada. Porque si nosotros decimos que inclusive una persona a los 16 años tiene la posibilidad de forma optativa votar, quiere decir que hay una conciencia política. Eso es lo que se ha aceptado. Si hay una conciencia política, también hay una conciencia en el cometimiento de actos delictivos. Entonces yo creo que sí tiene que ser revisada la edad, porque estamos frente a otra realidad. Pero lógicamente que esto tiene que ser debatido. ¿Cuál es esa edad? ¿Y cuál es el tratamiento también que tiene que darse a personas inferiores de esa edad que tiene que ser fijada? O sea, yo creo que tiene que revisarse. No podemos seguir con el mismo marco. Tenemos este momento adolescentes de 14, 15 años, inclusive de menos de edad, que cometen asesinatos, sicariatos, que participan en estas actividades de carácter delictivo. Esto tiene que revisarse. El país tiene que revisar temas que son tabús. Y le digo, desde el mismo proceso de producción, comercialización y legalización, por ejemplo, del consumo de marihuana. Y es lo que le digo, ya mañana puede generar, bueno, pues el general está de acuerdo. Mire, hay algunos elementos que nos indican en este tema, de la experiencia, por ejemplo, de Uruguay, de legislaciones vigentes en Perú, en Colombia. Nosotros somos los mayores receptores de marihuana colombiana y igualmente que el Brasil. La marihuana que se cultiva en Sudamérica no va a Europa ni va al Asia, porque hay los grandes productores en el África, ni va a los Estados Unidos porque tenemos una legalización en determinados estados en donde se produce, comercializa. Hay problemas, sí. Lo mismo hay todavía el tráfico de marihuana desde México a Estados Unidos, pero hay que comenzar a pensar en estos temas. Porque el problema de las drogas no es un problema exclusivamente de seguridad, es un problema de salud pública gravísimo. Hoy tenemos consumidores de marihuana que no saben ni lo que consumen, porque se mezclan con otras sustancias. Es este crepi que es la basura de la basura, con afectaciones mayores a la salud. En los Estados Unidos se llegó a discutir. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Porque en Estados Unidos ha habido una cultura, especialmente desde los años 60, del consumo recreativo de la marihuana. Entonces, el país tiene que dejar estos temas tabús, el país tiene que dejar estas visiones exclusivamente punitivas, porque yo lo dije cuando se dio la consulta. Bueno, vamos a modificar las penas, pero en el 2013 aumentaron las penas, 2023. ¿Recuerda usted? En un cuerpo normativo en donde se hizo una reforma a varios cuerpos legales para el fortalecimiento de la seguridad integral. No pasó un año, es decir, no tenemos ni siquiera un feedback, una retroalimentación, e inmediatamente aumentamos las penas. Ese es el país. Entonces se va vendiendo esto como la panacea, como la solución, y a la final no soluciona absolutamente nada, como han dicho algunos juristas,
No es que coge un delincuente avesado de estos y dice, bueno, ahora pasaron la pena de 16 años a 20 años. Bueno, por estos 4 años adicionales no lo voy a cumplir cuando en las cárceles hago lo que me da la gana. Ese es el problema que tiene el país. Entonces hay que medirse realmente. El Ecuador tuvo un cambio de contexto muy importante. Ese contexto fundamentalmente fue el cambio del pago de droga en vez de dinero a las organizaciones locales, el efecto que tuvo el Plan Colombia. Por otro lado, también la desarticulación del cartel de Sinaloa, que generó una pugna y el nacimiento de nuevas estructuras y la búsqueda de mafias europeas que vinieron al Ecuador a hacerse cargo de estos negocios en el debilitamiento que tuvo el cartel de Sinaloa. Entonces, aquí en el país pensamos que todos los fenómenos que ocurren en el país es porque lo que hicimos o dejamos de hacer. No, no es así. Obedecen a contextos que son cambiantes. Y el Ecuador no se adelantó a este contexto del Plan Colombia. El Plan Colombia generó ya una modificación de rutas. El proceso de paz en el 2016 consolidó esas rutas, convirtiéndole en un gran hub de distribución internacional. Por eso, cuando nosotros comparamos las incautaciones de la base de Manta de los 5 primeros años, donde había una gran producción en Colombia, son mínimas. Tenemos incautaciones de 5 toneladas al año en todo el país, incautaciones de 16 toneladas en todo el país. Y las incautaciones más altas se dieron al final de 43, 50 toneladas. Y recordemos que es a partir del 2005 que comienza a explorarse el arco del Pacífico utilizando a Galápagos como una gran gasolinera. Esto fue cambiando el contexto y hubo los nexos locales. Hay que recordar el caso Gerald, que es un emprendedor, porque de lanchero pasó a ser un capo. Muchos dicen que es el Pablo Escobar ecuatoriano, yo no lo digo así porque su fortuna en dólares equivalentes a la época de Pablo Escobar no equivalen ni a 0,5% de lo que tenía Pablo Escobar. Y eso no quiere decir que nos dejemos de preocupar. Pero hay que entender los contextos, no podemos pensar que el mundo está girando y las cosas siguen igual. Iguales. Así es, la realidad es muy distinta y todo cambia, general. 8:52. Le queremos agradecer al general Luis Altamirano, ex comandante general del Ejército y analista político. Gracias por el espacio el día de hoy. Que tenga excelente día. A ustedes, muchas gracias. 8:52. Ahí el general nos amplió un análisis bastante extenso, cómo él lo califica, o más bien cómo interpreta este primer